Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a esta nueva edición de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado al liberalismo y al cambio ideológico que tuvo lugar en nuestro Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. ¿Por qué es importante conocer esta ideología y sobre todo en un contexto como el actual en nuestro país? Porque así como en el socialismo y en la izquierda y en la derecha también hay muchas concepciones erróneas acerca de estas dos corrientes y que deben ser aclaradas. Si bien es cierto, Vargas Llosa ha manifestado una postura abiertamente liberal y a favor de una candidatura que representa en realidad un retroceso para los derechos humanos, la lucha anticorrupción y las igualdades y la democracia, ha endosado un voto a favor de lo que se denomina el modelo económico. Hoy intentaremos explicar, en palabras del mismo autor, qué cosa es el liberalismo, cuáles son sus fallas, en qué consiste y qué defiende específicamente. De manera algo contradictoria también veremos cómo esta especie de espaldarazo, este respaldo que dio semanas atrás Vargas Llosa al fujimorismo es precisamente todo lo contrario de una defensa del liberalismo. Pero antes veamos los inicios en la política de Mario Vargas Llosa. Desde sus años universitarios en San Marcos en los años 50 del siglo pasado, donde estudiaba Derecho y Literatura, nuestro entonces joven escritor tenía un fuerte fervor hacia el socialismo, de modo que, sin ser del todo un militante del Partido Comunista Peruano, fue muy afín a la izquierda hasta gran parte de los años 60. Primero formó parte de un grupo muy reducido que ayudaba a los encarcelados y perseguidos por el régimen de Manuel Arturo Odría, y que se llamaba Cahuide. Con los años, tras leer a José Carlos Mariátegui, Karl Marx, Jean Valjean, Engels y otras figuras eminentes del socialismo, la postura de izquierda en Vargas Llosa no hizo más que afianzarse tras la Revolución cubana. Según cuenta él mismo en sus memorias y el libro que reseñaremos en este programa, la voluntad y la firmeza de Fidel Castro atrajo a muchos jóvenes intelectuales de todo el mundo, porque Castro se había levantado contra la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba. Así perduró esta defensa de Vargas Llosa sobre la izquierda hasta fines de los años 60, cuando tras viajar a Cuba y luego a Rusia, contrasta los escritos que había sobre la época con la realidad que vivían aquellos países, con una atmósfera donde no podía crecer simplemente la democracia. Las deportaciones, la intolerancia y sobre todo la persecución a los disidentes fue algo que caló mucho en Vargas Llosa hasta que rompió con la izquierda y sus proclamas a favor de la revolución cubana por el entonces célebre caso Padilla. ¿En qué consistía? Pues el poeta Eberto Padilla fue encarcelado injustamente en Cuba por criticar el régimen de Fidel Castro. Desde entonces, en el año 1970 aproximadamente, Vargas Llosa se nutrió de grandes escritores, pensadores, economistas y filósofos que lo acercaron al liberalismo, como Adam Smith, Jean-François Revel, Raymond Aron, entre otras figuras políticas, inclusive como Margaret Thatcher y el expresidente norteamericano Ronald Reagan. Sin más preámbulos, hoy vamos a analizar uno de sus libros más recientes, una especie de autobiografía intelectual de Vargas Llosa. Nos referimos a La llamada de la tribu, que es un libro ensayo publicado en el año 2018 con el sello Alfaguara y que tiene poco más de 300 páginas. Se trata en realidad de un libro muy sencillo de leer, que está muy bien relatado por el Nobel de Literatura y que sintetiza las ideas, libros y posturas que tuvieron más importancia en su formación ideológica. Así encontraremos en total reseñas bibliográficas, opiniones e incluso algunas hipótesis y críticas sobre 7 autores en específico: Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich von Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin y por último Jean-François Revel. Mediante críticas y explicaciones sucintas, Vargas Llosa nos acompaña en un recorrido de lo que estos autores entendieron por liberalismo y cómo fueron abandonando o mejorando algunos puntos de esta ideología dominante actualmente en gran parte del mundo. Bien, ahora vamos a explicar algunas citas de este libro. Adam Smith se hubiera sorprendido de que en el futuro sus teorías fueran acusadas por los enemigos del liberalismo y de la empresa privada de estar desprovistas de sensibilidad y solidaridad. Él estaba seguro de que su investigación favorecía a los pobres y contribuiría a erradicar la pobreza. Ninguna sociedad puede ser próspera y feliz si la mayoría de sus miembros son pobres y miserables, afirmó. Su idea de los ricos de su tiempo solía ser severa. En cada negocio, la opresión del pobre supone el monopolio de los ricos, quienes, al acaparar la totalidad del comercio para sí mismos, serán capaces de obtener grandes beneficios. El monopolio distorsiona la oferta y la demanda al conferir a un fabricante o a un comerciante el poder de alterar los precios para satisfacer su apetito de lucro. Al eliminar la competencia, la calidad del producto degenera y el comercio, de ser un servicio, se convierte en explotación del comprador.
Adam Smith, considerado como el padre del liberalismo, economista, fue en realidad también un hombre muy preocupado por explicar la conducta humana, por el estudio de la moral, así como por la astronomía e incluso la filosofía. Siendo un hombre muy estudioso, dedicó gran parte de su vida a desentrañar los motivos de las riquezas del Estado. De allí precisamente el título de su obra más conocida, que es Investigación sobre las causas y las naturalezas de la riqueza de las naciones. Tal como relata Vargas Llosa, el autor hace una defensa irrestricta también de la propiedad privada, pero al mismo tiempo es movido por un deseo de igualdad de oportunidades en una sociedad. Si bien Adam Smith postula la idea del mercado libre, Vargas Llosa apunta que varios de sus seguidores llevaron al extremo este punto hasta enriquecerse y generar un monopolio. Las ideas de Smith se oponen a ello e incluso criticó duramente a los ricos de su época. El primer libro de Adam Smith, Teoría de los Sentimientos Morales, prefigura en cierto modo las ideas en contra también de la pobreza. Aquí tenemos un hilo central del liberalismo, pues uno de sus fundadores plantea en ella una doctrina a favor de los esfuerzos individuales, pero que a su vez traiga avances a la sociedad. El tiempo, sin embargo, ha llevado este ideal quizás muy generoso a un trastorno en el que se viven muchas desigualdades y brechas. Probablemente su enseñanza más difundida, la del mercado libre, ha sido además también la que más se ha distorsionado con los años. Vamos a ver ahora la segunda cita del programa. La obra entera de Hayek es un prodigioso esfuerzo científico e intelectual para demostrar que la libertad de producir y comerciar no sirve de nada, como lo comprobaron la ex Unión Soviética, las repúblicas ex socialistas de Europa Central y las democracias mercantilistas de América Latina, sin un orden legal y estricto y eficiente que garantice la propiedad privada, el respeto de los contratos y un poder judicial honesto, capaz e independiente del poder político. Sin esos requisitos básicos, la economía de mercado es una retórica tras la cual continúan las exacciones y corruptelas de una minoría privilegiada, a expensas de la mayoría de la sociedad, lo que los liberales llamamos el mercantilismo. Vargas Llosa en este extracto nos plantea la visión un poco más radical, de hecho, de Friedrich von Hayek, quien asumió una postura más a favor de una privatización total y un manejo económico también total en poder de los individuos y no del Estado. De hecho, este fue uno de sus artífices más audaces porque no previó, por ejemplo, que la corrupción, tanto a nivel individual como estatal, podían minar a las personas e instituciones generando más bien un mercado sin reglas, una competencia desleal, injusticias y más pobreza. Uno de sus mayores aportes fue, sin embargo, la crítica de los dogmatismos como el socialismo o el marxismo, en los que, según su punto de vista, trataban de preverlo todo implantando la teoría a la realidad y no a la inversa, ¿no? En la que la teoría debía acoplarse a la realidad. En esto jugó un punto favorable a favor del liberalismo en las posturas de von Hayek, preludiando al liberalismo como un sistema abierto que permite enmiendas y mejoras con el tiempo. Bien, ahora vamos a ir con la última cita del programa. El liberalismo de Popper es profundamente progresista, porque está impregnado de una voluntad de justicia que a veces se halla ausente en quienes cifran el destino de la libertad solo en la existencia de mercados libres, olvidando que estos, por sí solos, terminan, según la metáfora de Isaiah Berlin, permitiendo que los lobos se coman a todos los corderos. La libertad económica que Popper defendió debía complementarse a través de una educación pública de alto nivel y diversas iniciativas de orden social como la creación de instituciones para proteger al económicamente débil del económicamente fuerte, la jubilación, seguros de desempleo y de accidentes de trabajo, educación gratuita en escuelas públicas, prohibición del trabajo infantil y una vida cultural intensa y accesible al mayor número a fin de crear una equality of opportunity, igualdad de oportunidades, que combata en cada generación los dogmas religiosos y el espíritu tribal. En The Open Society and Its Enemies, de donde proceden estas citas, Popper es meridianamente claro. Economic power may be nearly as dangerous as physical violence. El poder económico puede ser casi tan peligroso como la violencia física. Aquí Vargas Llosa, como en el resto de autores que componen su deriva, su transformación ideológica, hace una explicación de Karl Popper y el libro La sociedad abierta y sus enemigos, donde se critica ferozmente a Karl Marx, a Hegel y a otros autores que trataron de alguna forma de constreñir la libertad mediante estatizaciones o modelos que eran difícilmente adecuables a la realidad. Hay que precisar que esta es una postura conforme a un debate ideológico de hace más de 6 o 7 décadas atrás, pero que de alguna forma continúa vigente. Marx, y esta ya es una opinión personal, ha generado gran cantidad de interpretaciones, como por ejemplo en el Perú, con José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre, incluso en algunos de sus ensayos, acerca de los modos de producción, las injusticias, entre otros.
Así que el tema no se ha resuelto del todo y el debate sigue muy vivo precisamente por las fallas que ha dado el liberalismo, y esto es preciso apuntarlo, en compañía de un capitalismo cada vez más agresivo con el paso de los años. Por eso el mismo Mario Vargas Llosa y varios de sus ideólogos más importantes del liberalismo admiten que un modelo económico o un modelo abierto en el de libre competencia y en un mercado, digamos, social, pues prácticamente no sirve de nada si es que no está acompañado pues de un poder judicial honesto, de unas instituciones más o menos pues decentes, con instituciones básicamente efectivas con la ciudadanía, y que el Estado no deje de tutelar, digamos, la protección de sus ciudadanos, ¿no? Una especie de libertad irrestricta y un modelo también totalmente irrestricto, pues eso no es liberalismo, y ese es prácticamente el punto fuerte del libro, y en el que realmente nos saca de muchas dudas sobre qué cosa es el liberalismo y qué cosa debe hacer. Ahora, la pregunta que cabe hacerse es, ¿se ha cumplido esto con el paso de los años? Los liberales no somos anarquistas y no queremos suprimir el Estado. Por el contrario, queremos un Estado fuerte y eficaz, lo que no significa un Estado grande empeñado en hacer cosas que la sociedad civil puede hacer mejor que él en un régimen de libre competencia. El Estado debe asegurar la libertad, el orden público, el respeto a la ley, la igualdad de oportunidades. Esta es una de las palabras iniciales de Vargas Llosa en su libro, y es notable la diferencia entre, por ejemplo, un liberalismo cuyas bases buscan la primacía del individuo, con un liberalismo considerado a criterio propio como neoliberalismo más bien, que anula al Estado, que busca privatizar todo, generando a su vez un escaso acceso a la ciudadanía a servicios dignos de salud, de educación y de alimentación. Algo así es sencillamente inaceptable, pero que está sucediendo en varios países de la región. Lo cierto es que existen muchos estudios y libros y ensayos actuales que han demostrado que bajo la bandera del liberalismo, o el neoliberalismo mejor dicho, se han abierto más las brechas entre ricos y pobres, apartándose de los ideales primeros de esta doctrina ideológica. Retomando lo que les comentaba también al inicio del programa, en cierto modo el respaldo de Vargas Llosa a una candidatura en específico va en contra de varios puntos principales del liberalismo, aunque no en esencia, que es reducir casi al mínimo la actuación del Estado. En cierto punto es coherente y en cierto punto de alguna forma traiciona varios puntos pues centrales del liberalismo. A modo de síntesis puedo comentarles que este es un libro que repasa los principales ideólogos del liberalismo, de lo que era en su época, así como de sus ideas germinales y de lo que debía ser. La pregunta principal que cabe hacerse ahora es si efectivamente se ha cumplido y si se ha reflejado beneficios para la sociedad global. En materia democrática, sí, gran parte del mundo lo es, pero en materia económica aquí radica precisamente su punto débil, ¿no? Pues con los años los ricos se han hecho más ricos y los pobres pues se han empobrecido mucho más. Las brechas se han abierto hasta el punto de generar gran cantidad de protestas en varios países del mundo. Por ejemplo, Chile se encuentra a punto de instalar una especie de asamblea, una convención para cambiar su constitución. Colombia se ha levantado contra las alzas injustificadas de impuestos. El modelo económico en síntesis se ha puesto en debate en realidad desde los últimos años, con grandes economistas como Thomas Piketty o Joseph Stiglitz, a quienes más adelante también vamos a explorar en este programa, porque apuntan precisamente varios problemas y defectos todavía inconclusos de la globalización. De allí también que han surgido propuestas o alternativas de una mejor redistribución de la riqueza para que se nivelen más las condiciones en nuestras sociedades contemporáneas. Recordemos que también hay iniciativas un poco intermedias, ideológicas, como por ejemplo la socialdemocracia, que admite algunas posturas del liberalismo y que de alguna forma también integra propuestas progresistas de la izquierda. La próxima semana veremos con más hincapié todavía las fallas de un sistema capitalista en todo el mundo, con gran variedad de autores, en el libro llamado El Gran Retroceso. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos vamos a reencontrar en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima edición.